día de hoy les presentamos una conferencia titulada La relación epistolar de Arguedas y César Moro con Emilio Adolfo Westphalen, donde participan Inés Westphalen, Mauro Mamaní y Paulo Peña, organizado por el Fondo de Cultura Económica. Les cedo la palabra. Muy buenas tardes, buenas noches ya casi a todos. Muchas gracias por su presencia, pero sobre todo porque vamos a ser testigos de una mesa, un conversatorio muy interesante sobre dos obras que relacionan a un mismo personaje, Emilio Adolfo Westphalen, poeta peruano de gran trayectoria, pero que tuvo en su vida dos íntimas correspondencias epistolares con otros dos grandes personajes peruanos. Uno, el poeta César Moro, gran poeta, pintor, con una vida increíblemente interesante en esa época del surrealismo, y ni más ni menos que José María Arguedas, para mí, sin duda alguna, el mejor escritor peruano de esa época. Y bueno, qué mejor que tener en una mesa a un investigador, escritor, que ha integrado toda su vida estudiando Arguedas y que es Mauro Mamaní. Paulo Peña, que viene en representación y participando por la Casa de la Literatura Peruana, que para nosotros es extraordinariamente importante porque hicimos en coedición el libro de Eternidad de la Noche, que es la correspondencia entre César Moro y Westphalen. Muchas gracias, Milagritos Saldarriaga, que nos acompañes aquí y por realmente haber podido lograr esta obra que me parece muy, muy importante. Y por último, pero no al final, o al final, pero no por último, Inés Westphalen, hija de Emilio Adolfo, y quien fue la traductora de esta obra de la correspondencia de César Moro, que si no sabían ustedes prácticamente escribía en francés toda su correspondencia y toda su producción. Muchas gracias por este esfuerzo tan importante que fue el hacer esta traducción, porque no debe haber sido fácil leer por principio las letras de César Moro y después vertirlas al español. Quiero aprovechar que está aquí ni más ni menos el pintor que logró la portada, que nos acompaña también, Marco. Muchas gracias también por ello. Y bueno, no quiero robar más tiempo para dejar a los tres ponentes de esta mesa, de este conversatorio, para que nos enriquezcan más sobre la vida de estos enormes personajes. Muchas gracias en nombre del Fondo de Cultura Económica. Buenas noches. ¿Ya está listo? Sí. Buenas noches a todos, muy bienvenidos. En esta ocasión, gracias a la gentil invitación del Fondo de Cultura Económica, la Casa Peruana de la Literatura y la Feria Internacional del Libro que nos acoge, tenemos la posibilidad de presentarles aquí en Lima, de forma presencial, estos dos libros de correspondencia. Testimonios de una época que nos adentran en la vida de tres grandes escritores peruanos cuyo prestigio traspasa fronteras. Debo resaltar que los tres peruanos de nacimiento tuvieron relación con México y comparten vínculos de amistad y complicidades
tanto sociales como literarias. Inicio con una reflexión sobre lo que representa hacer públicas unas cartas que por su misma naturaleza son personales y no destinadas al gran público. Considero importante también hablar sobre la encrucijada que ello conlleva para las familias o allegados de los desaparecidos escritores. Ante todo, es un hecho que la salvaguarda de este material está en relación directa con la percepción que tuvieron de la misma sus autores, sin contar con los imponderables de los diversos cambios de vida, de una vida transhumante de los mismos. En efecto, con estos desplazamientos de unos y otros que están al origen de dichas relaciones epistolares. Realmente tenemos estas correspondencias porque obviamente estos grandes amigos se separaron, ¿no? O sea, hubo distancia entre ellos, cosa que originó intercambio, ¿no?, epistolar. En general es sobre todo de parte de Moro y de Arguedas, más que realmente las cartas que se rescataron de mi padre. Pero bueno, en el origen está esa posibilidad de, o necesidad de intercambio por medio de la escritura, ¿no? Si bien se han, como acabo de decir, si bien se han conservado casi en su integridad los escritos de Moro, y bastantes fueron las cartas de José María Arguedas que se lograron rescatar, pocas son las respuestas de Westphalen que pudieron llegar hasta nosotros. Conscientes del lugar que dicho material puede ocupar en las reflexiones de estudiosos y seguidores de personalidades que al emprender el camino de las letras buscaban la escucha atenta de un público amplio, sería poco sensato negar esta oportunidad de escudriñar en las vidas de sus creadores. Sin embargo, esto contrasta con un derecho a la privacidad, que es que en su momento manifestara Westphalen de forma algo explosiva, cuando intentaba defenderse de la intromisión de fotógrafos periodistas o simples admiradores que en busca de un testimonio de su cruce fortuito de caminos solicitaban la atención del poeta. De tal forma que una primera tarea para quienes hemos tenido el honor de heredar sus derechos de autor es verificar si no se encuentra entre sus líneas alguna confesión, detalle o exabrupto que al calor del momento o de la confianza que solo autoriza una gran amistad, podrían ser malinterpretadas por otros lectores. El deber de velar por los intereses de sus autores es lo que plantea una dificultad adicional a su difusión. Es necesario disponer de una buena transcripción que ayude a la lectura de las cartas, muchas veces a través de grafías poco claras, para poder adentrarse en su contenido. La visión que tenga al respecto una hija, el cónyuge de muchos años o bien el amigo sincero, nunca será equiparable a la de quien va en busca
de descubrimientos inauditos e inéditos y de revelaciones sensacionalistas. Ejemplo de ello es lo que ocurrió con una errática interpretación o bien descontextualización de alguna de las aseveraciones de Moro, que llevó a la Fundación Getty en Los Ángeles, preservadora actual de buena parte de su legado, a intitular un seminario y muestra que promovió de su acervo como La vida escandalosa de César Moro, frase tomada de una de sus cartas. No creo que tal membrete se refiera a la pobreza extrema en que pasó la mayor parte de su vida, las escasas posibilidades de cuidar su maltrecha salud o el agobio que representaba para el escritor la tristeza de un amor mal correspondido que debía ocultar so pena de mayores desgracias. Cuando hacemos referencia a las cartas de Moro, debemos sumar una complicación adicional. En su caso, no basta una transcripción, la más escrupulosa posible, para garantizar que el contenido corresponda a lo expresado, pues en su mayoría las cartas fueron escritas en francés. Para la traducción, al tener un diploma de francés, a semejanza de Moro, además de contar con una formación en este idioma, gracias a la cual obtuve en su momento una maestría en semiolingüística, creo me autorizan, al menos, bueno, yo lo consideré así, a juzgar cuán cercanas a la intención original fueron las variantes que se me ofrecían. Punto importante, pues al parecer algunos catedráticos y o editores desconocen que en vista de la dificultad de lograr una traducción que no traicione a su autor, como dice el dicho italiano, traduttore traditore, el detentor de los derechos tiene la facultad de revocar una autorización ya establecida si el contenido o el tono de la versión ofrecida altera lo expresado en su versión original antes cuando se había establecido un contrato definitivo de cesión de derechos. Bueno, más bien, antes de establecer un contrato de cesión de derechos, es importante o tiene uno todavía una oportunidad más, digamos, de con todo cuidado verificar que efectivamente no haya una alteración de lo que se está planteando. Tras intentar, 3 intentos hubieron anteriores a la versión que ahora les presentamos en este libro, que en realidad me llevaron a ponerme yo misma a prueba con el complicado reto, cosa que me tomó varios años, pues a pesar de mi manejo de ambos idiomas, no soy una traductora profesional. Aunque creo que el interés por intentar ser fiel a lo expresado por Moro me ayudó a cubrir ciertas deficiencias. No obstante, plenamente consciente de las dificultades del paso de un idioma a otro, me encantaría ver una edición francesa de la correspondencia que permita nuevas aproximaciones al particular francés de Moro, sin duda marcado por su trasfondo cultural peruano y por las especificidades tanto de la época como de su personal grupo de interlocutores en este idioma, además de sus lecturas. Otro punto complicado fue el intento de marcar en una edición
comercial las formas como sus autores pueden recalcar ciertas palabras, jugar con la grafía de otras, disponer sus escritos en la página y o usar de los recursos que les ofrece su herramienta de escritura. En el caso de Moro, la máquina de escribir con su cinta de doble color. Puedo decirles que no fue sencillo y que se intentó resaltar con algunas precisiones en las notas, buscando respetar aquello que tuviera una intención consciente de su autor. Estimo que transcribir y marcar con un SIC algún error ortográfico, gramatical o simplemente de dedo, como se dice ahora, o técnico, no hace ningún aporte a la lectura, ni al conocimiento de autores que eran tan cuidadosos con la pulcritud de sus textos y mismos que ofrecían al público. Creo estar excediendo el tiempo que se me ha acordado y abusando de su paciencia, pero no quisiera dejar de insistir en la actualidad de los aportes de estos tres representantes de nuestras letras. No sé cómo andamos de tiempo, espero. ¿Sí? Sin duda son muy afines a las inquietudes de este siglo XXI, las inclinaciones de Moro que le hacían apasionarse por la naturaleza, defender a los árboles, acompañarse de animalitos, de preferencia perros, pero también otro tipo de mascotas, tortugas, peces y posiblemente un camaleón. Gustar del ejercicio y soñar con un dolce far niente, alejado de las imposiciones del trabajo para poder sumergirse en sus lecturas y paseos. En su relación con sus amigos era un imaginativo creador de juegos que se adelantó a las performances y aplaudió con gusto las manifestaciones o reclamos de sus amigos surrealistas, sin mencionar las piezas de teatro que escribió pensando en Villaurrutia o las pequeñas novelas a cuatro manos, dirían los músicos, en que se entretuvieron con Remedios Varo y Leonora Carrington, dos grandes artistas en parte mexicanas, surrealistas, excelsas representantes justamente del surrealismo. También se inquietaba por dar con pociones de belleza que le salvaran de los años o por lo menos de la pérdida del cabello. Notable además aquel gusto por la danza que motivara su traslado a las exuberancias del París de los años 20, justamente hace un siglo, y su rol preponderante en las dos exposiciones surrealistas de nuestra América, una en Lima y la otra en México, además de su colaboración en la revista DIN de Wolfgang Paulin. En el caso de Arguedas, el humor, el bilingüismo, no solo de idioma, sino profundamente cultural, la sensibilidad, la entrega apasionada a sus amigos y a su gente, la creencia en el potencial diverso que ubicaba en nuestras tierras, con la riqueza de sus paisajes, sus tradiciones y sus particulares mezclas raciales, fueron parte de su conflicto existencial. Espero que su obra, con las opciones que nos brinda la tecnología, aunadas sin embargo a las limitantes de nuestra presunta globalidad, acerquen a más lectores, pues son parte de su patrimonio más auténtico. Pues su obra es parte del patrimonio más auténtico que tenemos en esta parte del mundo. ¿Qué decir de mi padre? Que estuvo marcado por un cosmopolitismo precoz
que le venía de ser descendiente de migrantes, tanto alemanes como italianos, vivir a pocas cuadras del barrio chino y pasar de niño sus tardes viendo la llegada de los viajeros de la sierra en la estación de Desamparados, justo allí donde ahora tenemos a la Casa de la Literatura Peruana. Con una rara sensibilidad para las letras y para las artes, un espíritu de síntesis y una habilidad en detectar la excelencia, aunado a una gran generosidad y un compromiso verdadero y honesto con su país, su gente y su cultura ancestral, que entraron en conflicto con la difícil realidad social de nuestro país, de nuestro medio, donde envidias, golpes bajos y competencia son pan de todos los días. Por décadas, fiel a su amistad tanto con Arguedas como con Moro, se ocupó de la difusión de la obra de ambos y gracias a los años más de vida que le fueron concedidos y su labor como poeta, ensayista y editor, ganó sendos reconocimientos en nuestro país y en España, donde fue condecorado en 1998 con el Premio Miguel Hernández en su primera edición. Los cruces entre la lectura de estos dos epistolarios permiten un atisbo a las complicidades de varios de los integrantes de la famosa Peña Pancho Fierro. Peña, se ha dicho de paso, muy lejos de la idea que ahora manejamos de estos espacios, pues aquella constituía un lugar de encuentro, de tertulia y de intercambio, ajeno a cualquier tipo de interés económico o publicitario, que tuvo larga vida y por lo mismo distintos periodos. Concluyo recalcando las similitudes entre los tres escritores, que venían todos de familias de fuera de Lima. Se apasionaron precozmente por las letras, al punto de ver en ellas su medio de expresión y escape de sus diversas realidades. Se movían a sus anchas entre diversas lenguas, teniendo los tres particular conexión con el francés y la cultura que éste representa. Fueron orgullosos defensores de las raíces de nuestro pueblo. Recuérdese el texto escrito por Moro para la revista DIN, Coricancha, las inquietudes de Arguedas por nuestros vestigios arqueológicos y los cursos de arte prehispánico que dictaba Westphalen. El humor solía ser su piedra de salvación, mientras su amor por las palabras se concretó en versos propios y traducciones que han marcado nuestras vidas. Los tres tenían inquietudes sociales que traspasaban fronteras y los llevaron a pasar tiempo en la cárcel o a exiliarse. Todo ello debería ser bastante conocido, pero un aspecto importante que cabe destacar es lo que los tres fueron, que los tres eran maestros, que se preocupaban por la formación de las nuevas generaciones, tanto en las aulas como a través de las revistas que promovieron, intentando dejar un país algo mejor al que habían encontrado. Su firme creencia en la fuerza de la reflexión y el intercambio los hizo siempre querer poner por delante el diálogo y la comunicación sincera, atesorando sus relaciones de amistad por delante de todo. Sería deseable que autoridades, instituciones y ciudadanos de este país tomaran mayor conciencia de la riqueza para nuestro patrimonio cultural que conforman nuestros hombres y mujeres de letras, abriendo nuevos espacios para su difusión y conocimiento entre las nuevas generaciones.
Muchas gracias por su paciencia. ¿Está bien? Muy buenas noches, hermanos, hermanas que nos acompañan el día de hoy a este evento. Yo muy emocionado por compartir la mesa con Inés Westphalen, hija de uno de los grandes escritores peruanos, con Pablo Peña, amigo, y con todos ustedes. Voy a leer el texto que he preparado. La vida de tres escritores y actores culturales mayúsculos de la literatura peruana nos convocan hoy. José María Arguedas, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro. Su contribución cultural se compone de su creación literaria y artística, pero también por su labor como actores claves del proceso formativo del pueblo, ya que crearon y participaron en acontecimientos socioculturales que dinamizaron el campo editorial y literario peruano y latinoamericano. Sus correspondencias corren paralelas y trenzadas a la historia de nuestra patria. En ellas relatan su participación, posición o cuestionamiento a los acontecimientos políticos del país, a la forma en que se suceden gobiernos, las alianzas oscuras que se urden en beneficio de grupos. También hay testimonios de claridades y esperanzas por las personas que asumen liderazgo, de quienes conocen su corazón, acción y pensar. No faltan los sucesos institucionales como el entramado de las universidades donde se germinan conciencias, se encienden rencores o se siembran amistades eternas, como la de Westphalen y Arguedas. Los ministerios como el de Educación, que fueron claves para encaminar los destinos culturales del Perú. Los momentos familiares, no hablo de la familia biológica, sino de la familia tejida por los fuertes tendones de la amistad, donde se dan momentos que los hunden a dolores pantanosos, como la ausencia o la muerte de un amigo, o sucesos que los eleva a alegrías colectivas, eclosionantes, como el nacimiento de una hija. Así lo expresa Arguedas a Westphalen. Él es el primer descendiente, la primera criatura en quien vemos algo como una continuación del espíritu y el amor común que hemos formado entre nosotros. 13 de abril de 1956. Pero también revelan estas cartas las batallas individuales que se presentan en los corazones, en las cabezas, ya sea por la ternura o los dolores que se sembraron en la infancia y crecen hasta sitiarlos, o el silencio corrosivo en el vientre, porque el hambre y las limitaciones económicas también los cerca y aprieta, ya sea en Lima gris, como cuenta Westphalen, que no le permitía salir ni a Chosica para beber el sol o asimilar el jugo de la naturaleza. O en México, donde César Moro tiene que contar las monedas para estirarlas hasta cubrir la semana. Nuevamente en Lima, de quien Arguedas dice que era como un antro, por ello mejor huir a Urubamba o a Sicuani. Hablar de cualquiera de los tres siempre será un desafío, un placer y un privilegio. Hoy priorizo el comentario de la correspondencia entre Arguedas y Westphalen, bellamente titulado el libro como El río y el mar. Una feliz coincidencia abre el libro, como una especie de doble homenaje a la amistad y al poema quechua publicado por Arguedas, porque Tupac Amaru Kamak Taitanchisma Hailitaki, que se publicó hace 60 años, 1962. Estos versos están aquí en este libro. Mayukunata uyarikuy, sutilla hatun yunkapipas, mancha y sachakuna uyarikuy, la marco chapasupay yurak taquinta, wajinninta uyarikuy. Escucha atentamente la voz de nuestros ríos
Escucha a los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar. Esta es la invocación al dios serpiente, al dios Amaru, para que sienta que estamos vivos, que seguimos luchando para sacudir esta tierra, estos cielos y este mundo. Aquí las palabras claves que se incorporan al título son mar y río. Este inmenso mar que se llena de espuma y que grita endemoniadamente el dolor y la fortaleza del pueblo indio, es el mar que cruzará Arguedas en su viaje a Europa para conocer ciudades deslumbrantes, pero sobre todo para abrazar a sus amigos, porque una de las promesas grandes del viaje es abrazarlos allá y conocer a Inés Lucinda. Escribía el 25 de enero a Emilio Adolfo Westphalen. A esta sorprendente correspondencia, que es el testimonio cultural e intelectual de un país, se puede ingresar desde distintos ángulos, desde los lugares donde se encuentran Sicuani, Lima, Madrid, París, Múnich, Chile, esa sensibilidad para sentir ciudades, conocer a su gente, encontrar amigos, sin descuidar los aconteceres de su pueblo, de los problemas políticos, sociales, burocráticos que traen los tiempos modernos. Pero también en estos viajes no se olvida de las vertientes de la creación y la investigación. En este sentido, se encuentra un hombre que, a pesar de los males físicos y espirituales que batallan en su contra, siempre logra vencer y escribir. Así está su escritura en Herbores. También se puede ingresar a este libro por los tiempos, décadas significativas, aproximadamente 30 años de amistad que abarcan las décadas del 30 al 60, que Ina Salazar los califica de sulfurosos y esperanzados años en su notable prólogo del libro. También se puede seguir por las personas que escriben: Westphalen, Arguedas, Ocelia Bustamante. Celia, primera esposa de Arguedas, aparece a veces como una nota en la firma de las cartas, pero siempre presente en ellas con protagonismo vital, como arregladora de la vida, en estos momentos y en otros momentos escribiendo también con gran conocimiento del mundo interior de sus amigos. Hay una complicidad e intimidad muy sincera en su escritura, breve pero intensa. Otro camino son los temas. A ese caudal plural me embarco rápidamente. En el campo editorial también testimonia un intenso debate de ideas y proyectos que surgen al país. Por un lado están las revistas 3 para todos, de cuestionable calidad. Por otro lado, uso de la palabra que impulsa Moro y Westphalen, único número que alumbra como un faro el acontecer cultural del mundo. En este contexto también está su proyecto de Arguedas, la revista Pumacagua, donde publicarán los trabajos de sus alumnos, la revista que surgió en su estancia como profesor en Sicuani en 1939, donde propone una nueva forma de enseñar. Asimismo, los periódicos, donde colabora en ese tiempo, como la Prensa de Buenos Aires, cuyos artículos son arte y documento. En su experiencia como profesor en Sicuani revela la realidad atroz de la educación peruana, que mantiene largo tiempo un carácter enclaustrado, mecánico y de engaño. Con la presencia de Arguedas, los alumnos empiezan a interpretar, a leer a Eguren, a Westphalen, critican y escriben, y ello Arguedas lo celebra con estas palabras: Adrián Quispe, el alumno que más quiero, un indio en quien he despertado y cultivado el fuego de poeta que tenía, acaba de traerme un poema y no sé con quién agotar la alegría que tengo. En efecto, era un maestro que orientaba. Con estas palabras les expliqué un poco el horror de esos poemas que comienzan con «Oh indio», y les dejé absoluta libertad para escribir. Leyendo esos trabajos, hubo ratos en que poco me faltó para llorar de alegría. En este contexto aparece el nombre de otro alumno destacado,
Aguilar, de quien transcribe estos versos. El indio levanta la puruña y se lava, el rostro agotado por el calor del mundo y la fatiga. Ya su época de tristeza se ha ido, junto con el andar del tiempo. De él destaca Westphalen el verso siguiente: la musa se levanta y se aleja al desierto. La función de la crítica: se valoran los trabajos de Estuardo Núñez, de Luis Alberto Sánchez, en quienes se encuentran debilidades, pero también emiten juicios de valor sobre los poetas y escritores como Vallejo, Eguren, Neruda, como bien se apunta en las páginas preliminares del libro. Con el tiempo estos juicios han ido cambiando de postura. Así a Vallejo lo trató con mucho rigor, hasta llegar a ese enunciado definitivo, absoluto, que está en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Vallejo era el principio y el fin, escribe Arguedas. Pero también hay reflexión de oficio, del mismo oficio de la crítica, tanto en Westphalen como en Arguedas, ese oficio complejo, golpeado de la crítica. En el idioma hay intimidad en la correspondencia, en la exposición libre de las ideas sobre la tensión entre el quechua y el castellano que tendrá un componente nativo intenso en su expresión. Arguedas en ese tiempo, 1939, sentía momentos que el quechua podría desaparecer, pero en 1962 sentía que era imposible de borrar, más bien buscaba que éste se democratice. Nada más cierto para trenzar las dos lenguas, sentirlas y vivirlas como un demonio feliz, como lo haría Arguedas, hablando en castellano y en indio. Por estas vías del idioma, mediante mecanismos comparativos, se destaca la producción en lengua francesa que reclama Westphalen y que hace que Arguedas empiece a estudiar para sentir la altura de la producción estética. Todo ello revela la responsabilidad de opinar, de asumir una posición, pero también de irla modulando con el tiempo sin perder la raíz. En este cruce de ideas entre el idioma y la poesía, recuerda Westphalen a Lautremont: la poesía debe ser hecha para todos. Entonces afirma Westphalen: la verdadera poesía se reconoce por la facultad de ser traducible. Es decir, no hay poesía para un solo corazón. El corazón siempre es plural y la poesía es chaca, es puente. El proceso de creación está en correspondencia también con el testimonio de sus tesis de bachiller y de doctorado, en sus artículos y traducciones del quechua, como la poesía de Quilhuaraca, ese poeta mítico cusqueño, autor de Taquipargua, los cantos católicos quechuas que realiza con el padre Lira, las traducciones de los cantos quechuas de Juan Santa Cruz Pachacuti, Yanquis Alcamaigua. En ellos se expresa la responsabilidad con la que asumen los trabajos y la fe en que puedan servir para alimentar la memoria del mundo andino. El proceso de escritura de sus novelas, como Los ríos profundos, que parecían que nunca acabarían, pero que a veces lo hunden en tristezas, en penas, pero a veces las personas y la música lo salvan, como por ejemplo esta cita que deja Arguedas: el Perú es cada vez más fascinante y hermoso. Anoche oía música del Cusco y de Cora Cora, la más humana y profunda, y eso es vivir. Todo el libro se constituye una carta intensa que se actualiza con su destinatario, el lector de todos los tiempos. Así ha llegado a nosotros como un gran magisterio epistolar, porque hay lección integral de vida. Por ejemplo, la amistad nunca se pone en riesgo, se amarra con tendón de toro. La creación no niega la función social de un hombre con compromiso de pueblo, de comunidad, es decir, van juntos, escritor y hombre, va unida la vida y la literatura, porque con todos estos hervores está hecha la vida de un hombre, de un pueblo, de un país de todas las sangres como el nuestro. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a todos por su presencia, su compañía en esta oportunidad. Para mí también es un honor estar aquí en esta mesa acompañando a Inés y a Mauro. Bueno, me ha tocado hablar sobre este libro, sobre la relación epistolar entre Moro y Westphalen. Creo que ya estamos un poquito con el tiempo, así que voy a tratar de sintetizar. Una carta puede ser concebida como un depósito de información que el emisor hace llegar a su destinatario a través del tiempo y del espacio. Sin embargo, de acuerdo con la información que se comparte y con el modo en que se dispone de ella, una carta también puede ser comprendida como una fidedigna reproducción de una parte del vasto y complejo universo de sentidos que constituye a cualquier individuo. Dada su condición de texto de no ficción, es decir, de ser un texto que asumimos que comunica genuinamente lo expresado en sus palabras, una carta se convierte, así pues, en una innegable porción de la persona que la escribió. En ese sentido, la lectura de una carta, siempre en relación con lo que se dice en ella, permite acceder a una dimensión de su autor que por otros medios no sería sencillo llegar. No debe extrañar, por lo tanto, el simbólico poder que emana de una carta sobre su lector o lectores. En el Perú son contadas las veces en las que se ha difundido la correspondencia de figuras públicas relevantes por su accionar para la cultura y la historia nacionales. El pudor o la complicidad, pero también la indiferencia frente a lo que pueden contener unas cartas, han llevado a que muchas de ellas se mantengan en absoluto secreto o recluidas en ámbitos únicamente accesibles para los especialistas o al alcance de unos cuantos elegidos. No obstante, en otros lugares, las cartas han sido y son publicadas para ser abordadas por los investigadores de las ciencias sociales, como la historia, la sociología o la antropología, o de las llamadas ciencias humanas, como la psicología, la lingüística o la literatura. La revisión de estos materiales no se detiene en explorar los rincones más inhóspitos de cada individuo, sino que también son útiles para acercarse de una u otra forma a otras épocas, a otros imaginarios, a otras conciencias. He aquí su valor en cuanto a materiales para mirar el devenir colectivo a partir del desenvolvimiento individual que implica toda carta. El trabajo que Inés Westphalen ha llevado a cabo con la edición del volumen Eternidad de la Noche comienza a cubrir el vacío presente en el caso de autores tan determinantes para la tradición literaria peruana. Este volumen, que ahora motiva los siguientes comentarios, permite, en palabras de Inés, y aquí la cito del texto de presentación, adentrarnos en la vida de dichos personajes en un periodo clave de su existencia, así como brinda, otra cita, una panorámica de los retos que debían afrontar los artistas e intelectuales latinoamericanos en aquellos años difíciles, en un mundo marcado por las pretensiones de los países del eje y por la guerra misma. Fin de cita. Esto es conseguido, pese a que solo se haya contado para la recopilación con las cartas que Moro envió a Westphalen desde México primero y desde Lima después. Es muy probable, tal como sospecha Inés, que la otra parte de la correspondencia, la que escribió Westphalen, se haya extraviado en el viaje de retorno que realizó Moro de México a Lima en 1948. Coincidimos en la oportunidad que representa Eternidad de la Noche para conocer más de la figura y la obra de César Moro, alrededor de quien se ha tejido una profusa mitología a lo largo de los años. Por medio de sus cartas es posible iniciar una serie de investigaciones y análisis que dialoguen con lo producido hasta ahora en torno a su poesía, su ensayística o su obra plástica. En esa línea cabe mencionar, por ejemplo, el valor que adquiere la práctica literaria en su vida, patente en una carta como la del 18 de febrero de 1940, aquí la voy a citar. Brevemente les comento, en esta carta exactamente
Moro le comparte a Westphalen una lista de direcciones de distintos autores alrededor de Francia, México, ¿no? Bélgica, y son como, vean, 2 páginas de direcciones y aparecen nombres que ahora son paradigmáticos, ¿no? Magritte, ¿no? Eloire, etcétera, Peret. Y al terminar esta lista, es curioso, pero Moro vuelve a mencionarle lo cotidiano, ¿no? Le dice, unas líneas más adelante, como ya es costumbre, mi domingo está resultando terrible. Mi único día libre me la paso encerrado y lleno de angustia. De hecho, el motivo por qué él está compartiendo esta serie de direcciones es para que mande la revista del uso de la palabra, que como comentó Mauro es la que trabajaron ellos, ¿no? Moro y Westphalen. Y quisiera cerrar con este párrafo de la carta que dice, perdóname, entenderás que con semejante vida es ya todo un milagro que aún sea capaz de hablar y que pueda tener más de una idea en la cabeza. Mi única preocupación urgente es dar con una justificación o un pretexto verosímil para seguir con vida. Por ello me esmero tanto en una actividad que puede representar una excusa plausible, por lo menos en una ínfima proporción, para prolongar una vida que en mi caso no es más que tortura y renuncia. Haré todo lo que pueda para conseguir el material y te lo enviaré. De nueva cuenta, te pido 1000 disculpas por agobiarte con todas estas confidencias. Escríbeme más seguido, necesito tus cartas. Si puedes mandar algo este mes, como lo hacías antes, me harías un gran favor. Un abrazo con todo mi afecto, Moro. De hecho, hay otras cartas donde reitera cómo él encuentra en la escritura o en la pintura una especie de salvavidas, ¿no? Frente a lo angustiante que le resulta la vida. También en muchas cartas se hace evidente las relaciones que Moro establece con diferentes autores, ¿no? Mexicanos, franceses, así como de otras nacionalidades, para poder distribuir sus propios libros, pero también para propiciar la publicación de artículos y reseñas suyos, como de Westphalen, en estas revistas, o más adelante también contribuir en la promoción de las moradas a ambos lados del Atlántico. También cabría incluir, por supuesto, sus juicios sobre la poesía peruana, tanto sobre autores de la tradición como de autores más contemporáneos. Aquí también quiero citarlo brevemente. En una carta del 18 de abril de 1942, le escribe a Westphalen, Peret te va a escribir. Breton me pidió de favor te mencionara que necesita un artículo sobre el desarrollo de la poesía peruana para publicarlo en VVV, la revista que está a punto de salir en Nueva York. Puedes escribirlo en español y mandar a hacer una traducción al inglés o simplemente enviarles el texto en español. Tú puedes hacer eso mejor que nadie y sería importante que lo hicieras, puesto que nuestra labor, aquello que nosotros representamos para la poesía peruana, hace mucho que aguarda ser difundida. De ti espero la justificación plena de mis esperanzas y de todo lo que tanto tú como yo logramos en el pasado, e incluso de aquello que vamos a realizar en el futuro. Me parece, sin temor a equivocarme, que Guren, tú y yo representamos los casos concretos de la poesía en el Perú. El resto no es más que un telón de fondo. Un abrazo de todo corazón, Moro. Algo en lo que también contribuye Eternidad de la Noche es en conocer más de las impresiones del ciudadano Moro con respecto a la guerra, el marxismo y la política. Sobre esta última, sobre la política, anota el 17 de septiembre de 1944, y otra vez lo cito, ya no creo en la revolución, es obvio. Sobre todo no hay duda de que la política me fastidia enormemente y que nunca más podrá interesarme. Solo creo en el individuo. Y atención, aún eso hay que verlo como una creencia verdadera. Se necesita tener fe. Es decir, uno necesita tener fe. A pesar de que no será el individuo el que nos ahorre las decepciones, siempre estará esa parte tangible, humana, idealmente capaz de transformaciones,
rica en contradicciones con su porción de tesoros ocultos, su descomunal antropofagia, su desmesurada soledad y ese amor que lo confunde y esa crueldad que ejerce sin riesgo sobre el más débil. Además, es allí donde se encuentra el olor humano. La política carece de axilas, de sexo, no huele. La política no tiene pies, es un paquete que vamos empujando a patadas. No me siento solidario de nada, hoy menos que nunca. En mi caso amo o bien odio a las personas, pero no las admiro. ¿Qué puede importarme si el señor fulano de tal tiene grandes dones para la filosofía o para las matemáticas cuando carece de pasión? Incluso Moro se fija en el desarrollo urbanístico de Lima, cuando el 18 de julio de 1954 escribe: cada día puedo menos escribir una carta. Entre mi trabajo y el ambiente limeño, vale decir nacional, me dejan de un vacío espantoso. Acaban de arrancar todos los árboles de la calle La Paz de Miraflores. Hay una ladrillera al lado de la Huaca de Magdalena que está pasando así con gran rapidez por su última e inesperada transformación. Nada casi me parece más salvaje que esta ausencia de respeto a testimonios tutelares que son los únicos que pueden justificar, en cierto modo, la integridad política de este país. Y por supuesto, estas cartas, a causa del irrefrenable ímpetu que caracterizó a Moro, se pueden leer como una suerte de diario íntimo, salpicado de reflexiones diversas, pero también sometido al impulso poético de la escritura de su autor. Ejemplo de ello es otra carta que, si puedo, les comento, les recomiendo que la revisen por completo. Yo por el tiempo ya no lo voy a hacer, que es del 19 de septiembre de 1946, donde parece como una especie de juego, ¿no? Tal vez tú lo recuerdes, Inés. Les voy a leer solo el primer párrafo. Querido de Fallen, esta broma con Westphalen, el día está tórrido y brumoso, como si el sol agotado, pero aún manteniendo las riendas entre las manos, no tuviera ni un minuto para limpiarse el rostro húmedo y ardiente como 100 toneladas de piedra en ebullición, irrigadas por unos cuantos centenares de ríos sintomáticos y transitables. Yo no podría, ni aceptaría por nada del mundo, cambiar mi automóvil de insectos por un 8 caballos último modelo que acabo de ver arrastrado por algunos moscones zumbones y pensativos. La pasada noche el Poncif estaba a la moda en todas las cunetas y bailes de máscaras de los farmacéuticos. Estreno negocio, vendo de todo: perlas, espárragos, botones, camaleones, putas, cicatrices, antigüedades, rasgaduras, pasillos, pederastas, pediatras, parejas entrelazadas en un cíclico espasmo prolongado por medio de cables eléctricos gracias a la ayuda de benévolos vecinos. Y continúa en ese mismo tono el resto de la carta. En síntesis, Eternidad de la Noche resulta un libro provechoso para el conocedor de la obra de Moro, para el especialista interesado en hilar nuevos vínculos hasta ahora ignorados entre él y su época, pero también para el lector de poesía que desea encontrarse nuevamente con una voz sincera y contundente que domestica las palabras a su antojo, con una conciencia deseosa de sumergirse en sus reinos interiores, con una escritura que diluye las fronteras entre lo anecdótico y lo trascendental. Si bien es cierto, hace un momento Inés nos compartió su preocupación por respetar el tono de Moro con su traducción, yo creo que lo consigue, pues logra que estas palabras vuelvan a ejercer cierto poder sobre nosotros, sus nuevos lectores. Y bueno, esto quiero cerrar con una última confesión, ya no como lector académico, sino como un lector más conmovido. Decir que definitivamente la lectura del libro lo lleva a uno a querer incluso enviarle un abrazo a Moro. Gracias. Muy bien, estimados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tal vez?
Universidad de Ingeniería. Recuerden también a Westphalen como director o como propulsor de una revista, de una universidad muy técnica como la Universidad Nacional de Ingeniería, la revista Amaru. Quisiera que lo recuerden también con eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, agradezco mucho la pregunta porque realmente nos permite también recordar que, sobre todo cuando uno se refiere a Moro, hubo todo un periodo posterior del trabajo, bueno, de Arguedas primero, pero también de Westphalen, y en él ocupa una parte central esta revista que él dirigió. Era la revista de la Universidad Nacional de Ingeniería, que al parecer, acabo de enterarme, espero que así sea, ha logrado ser reimpresa por lo menos en una parte de los números. Realmente yo, si alguien recuerdo que por años estuvo intentando que esto ocurriera, era Abelardo Oquendo, que participó en esta revista, donde, bueno, yo tengo la memoria del trabajo enorme que se hacía entonces, ¿no? Y era una revista que, a semejanza de Las Moradas, tenía un carácter también de cosmopolitismo, digamos, de unir y de presentar en el Perú estudios, ensayos de temáticas muy variadas. Efectivamente era de una universidad pues técnica, ¿no? Pero se llamaba de Ciencias y Artes, y creo que cumplía con rigor con ambos, ¿no? Aportando en los variados campos que pensaba que podía interesar tanto a los alumnos de esta universidad como en general al público peruano y latinoamericano. Realmente es una revista que tenía, o sea, se lamentó desde Álvaro Mutis, colombiano residente en México, tantos años, hasta Pablo Neruda, al otro extremo, digamos, del continente. Todos tenían a Amaru como una de los grandes aportes a la literatura que, bueno, nos abrió la posibilidad de leer en sus páginas uno de los primeros capítulos de 100 años de soledad, obviamente antes de que este libro se publicara. Bueno, realmente descubría panoramas en todos sentidos muy, y por ello, bueno, festejo que espero que sea verdad, que al menos si no todos, al menos ya la primera parte se logró concretar, y pues espero que muchos tengan nuevamente la posibilidad de recorrer esas páginas, porque ahí hay muchas riquezas también, ¿no? Gracias por la pregunta. Buenas noches. Un placer conocerla, a señorita Inés. La conocía por foto que hay acá de José Arguedas, que la está alzando acá en este libro. Y la consulta era sobre también de César Moro, espectacular. Te felicito, Pablo y Mauro Mamani también. También van a haber exposiciones fotográficas de estos tres autores, que sería muy, muy enriquecedor también para los que estudiamos Arguedas, seguimos a Emilio y también a César Moro. ¿Habría una posibilidad de exposiciones de fotos? Exposiciones de fotos, bueno, no sé. Había un proyecto que lamentablemente la pandemia truncó. Se estaba preparando justamente en la Casa de la Literatura Peruana, una exposición que se enfocaba en este caso sobre todo en Westphalen y Moro,
Efectivamente, yo creo que aquí, justamente en estos libros, se ve cuánto eran los tres parte de una, o sea, de una misma hoja, digamos, ¿no? De un trío así de, y bueno, sí, yo creo que ahora la parte visual, por eso, bueno, intentamos, yo no tuve oportunidad de ver, acaba de pasar una foto bien importante. Bueno, si quieren se las comento rápidamente. Bueno, tal vez algunos ya habían reconocido todas ellas, pero aquí está Moro. Esta es una foto muy linda tomada por una gran fotógrafa chilena, compañera de Luis Delano, muy cercano a Pablo Neruda, con quien de hecho coincidió en México también, pero esta es una foto tomada en Lima, pues yo creo que en la Plaza San Martín, probablemente. Y bueno, Lola, ¿me recuerdas? Falcón, sí, Lola Falcón, es una enorme fotógrafa chilena. Yo creo que de pronto, si algo podría ser increíble también es hacer un poco una asociación entre estos, o sea, ver cuánto teníamos contactos de unos con otros, o sea, tenían esa, bueno, por ahí es conocida una de las fotos de mi padre acogiendo a Neruda en el 72, aquí en Lima. Bueno, era gente que estaba, y las revistas que mencionábamos anteriormente son testimonio, ¿no? Aquí está Arguedas con Celia, justamente Celia Bustamante. Celia y Alicia Bustamante son realmente el alma de la Peña Pancho Fierro, ¿no? Ellas la iniciaron con Arguedas, pero aquí se ve en el libro de Moro, ¿no? Cuánto, pues era como una peña en el principio como bastante secreta, pero que de pronto se abrió o que sabían detectar unos y otros, la gente que enriquecía siempre con sus aportes y eran abiertos a todos, porque allí había mucho, el grupo indigenista estaba presente, realmente eso hay que recordarlo también, ¿no? No era gente que se cerraba y no podía hablar como ahora ocurre mucho en nuestra época, ¿no? De que, no, tú piensas las cosas desde este ángulo, yo desde entonces no nos entendemos. No, yo creo que ahí había muchas más posibilidades de contacto. Pues esta es una foto de Arguedas de muy joven. A mí misma me sorprendió porque yo ya no lo conocía así. Pero bueno, yo sí creo que mi padre, en cambio, bueno, se conocieron, bueno, eran del mismo año, y se conocieron en San Marcos, pues tal vez aún más joven que en esta foto. Bueno, no sé, aquí, bueno, esto me da la oportunidad de hablar de una figura clave, que es la de Moisés Sáenz. Moisés Sáenz fue el primer embajador de México en Perú, constituido formalmente, pero fue un enorme educador, bueno, con una trayectoria también en todo lo que es la educación indígena, y que yo creo que marcó con sus enseñanzas, puesto que era mayor, a todos los integrantes de la Peña, ayudó muchísimo a César Moro, de quien de hecho tenía uno de los cuadros de la famosa exposición del 35, que yo me supongo que debe estar en México por lo mismo. Y bueno, Moisés Sáenz murió aquí, en Lima, bastante joven, creo que de una neumonía. Y bueno, pues ahí están mis padres. Esta vez sí insisto en
la presencia de mi madre, que ahora justamente se está cumpliendo su centenario. Vamos a tener una muestra de su trabajo porque ella era una gran pintora abstracta. Realmente, si quieren, esta vez no son fotos tanto, pero quieren ver algunas de las cosas que también eran el mundo de todos ellos, pues creo que es muy importante que aprovechen esta oportunidad de conocer. En unos días más se va a inaugurar una exposición, hay otra muestra virtual en línea. Pues bueno, ella es Judith, y aquí está mi padre. No sé si llegan a ver una dedicatoria aquí puesta justamente para Celia y José María, fraternalmente Westphalen. Entonces, sí, hay algunas fotos, las de mis padres, y además fueron tomadas por grandes fotógrafos que pasaban por allí. Bueno, tienen toda una historia cada una de ellas. Sí, imagino que hay que… y aquí, entonces, Ricardo Grau, aquí, bueno, no sé, de este lado, en el lado opuesto está Moro, Ricardo Tenó, y mi padre un poquito más arriba. Bueno, en ese momento todos, salvo mi padre, pues ya habían hecho todo un recorrido por Europa. O sea, de hecho creo que Ricardo Grau probablemente nació allí, no estoy tan segura, pero tengo la impresión que pasó un largo periodo en Europa. Y bueno, pues ahí los tienen en la época de las cartas, ¿no? Porque luego, como pues mi padre vivió hasta los 90, tenemos muchas imágenes de él mayor, pero bueno, hay que recordar esas otras épocas, porque era bastante más joven que Moro. Era como… Bueno, él era del 11 y Arguedas también, mientras que Moro era del 2003, si no me equivoco. Perdón, 1903. Uy. Y en cambio, sí, también los incito a leer los poemas de El último Westphalen, menos conocido que el primero, donde creo que van a encontrar cosas también muy notables, como algunos de los poemas dedicados a, más bien en este libro, dedicados a Arguedas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué tal? Tal vez Buenas ustedes. noches. Una última pregunta antes de acabar con el evento, perdone. Mi pregunta es sencilla. ¿Se podría señalar de Westphalen si tenía mayor afinidad hacia Moro o hacia Arguedas? Digo esto, pues, tras leer Eternidad de la Noche, como señala Paulo, cada carta en ocasiones hace que querramos abrazar obviamente a Moro, ¿no? Porque le reclamaba en ocasiones algunas respuestas que no podía obtener de Westphalen, y otras donde señalaba algunas experiencias desgarradoras para él. Pero más allá de eso, y yo sobre todo que no conozco a Westphalen, me gustaría saber si ustedes sería válido afirmar de un modo u otro si Westphalen tenía mayor afinidad hacia Arguedas o hacia Moro. Por favor. Pues allí sí creo que en la amistad es sumamente difícil establecer medidas. Creo que obviamente, siendo todos bien diferentes, bueno, creo que por ahí en alguna de las cartas Arguedas él expresa la preocupación que tenían cuando falleció Moro, de comunicarle este hecho, de cómo lo iba a tomar a mi padre, porque, bueno, pero es muy curioso, porque al mismo tiempo
Fue un periodo breve que compartieron. Gracias a eso tenemos este gran libro, ¿no? De cartas, porque partió exiliado Moro como que llegó en el 34 y se fue en el 38, si no me equivoco, y después cuando él regresó mi padre se fue. Luego hubieron unos viajes por aquí, pero yo creo que cada uno era tan especial, o sea que es muy difícil saber si se inclinaba mucho, o sea, si se inclinaba más para un lado o para el otro. Creo que, y la dedicación que puso después en difundir a ambos muestra que no, o sea, para él también sería todo un asunto escoger. No sé qué piensen ustedes. Tal vez leyendo ambas correspondencias, pues a ver qué les parecen, ¿no? Muchas gracias. Una última cosa, realmente agradezco mucho esta posibilidad de estar en vivo con todos ustedes. Agradezco a quienes hicieron posible, porque bueno, la historia, para que un libro llegue a sus manos no es nada sencilla. Y bueno, y tener la oportunidad de tener algunos lectores tan bien informados como ambos que tengo aquí, y poder ver, o sea, para mí es el haber escuchado a cómo es percibido, cómo estas cartas sí han llegado, por lo que escuché de ambos. Bueno, darme cuenta que efectivamente no estábamos equivocados, que allí hay un material que es patrimonio de nuestro país y de un poquito más allá, gracias a esa lengua que compartimos, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Sí, también quisiera, tal vez el nerviosismo me hizo obviar el agradecimiento al Fondo de Cultura Económica, que nos ha permitido acercar el libro. Siempre una editorial cumple esa función puente que permite acercarnos a libros y autores, a la Casa de la Literatura y a todas las instituciones y personas que hacen posible que este libro, como lo ha manifestado en el día de hoy, es un trabajo arduo que tiene que ver, compromete a colectividades, como también a los lectores que somos todos. Muchas gracias.